El gurú de la economía, hay que decirlo así, Richard Medina está con nosotros y nos va a dar un tema que yo de verdad a veces como que dudo mucho cuando me dicen sube, baja, crece, no crece. Vamos a que él aterrice el asunto. El bajo crecimiento económico que está enfrentando la República Dominicana. Richard, aplatáname eso. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de las distintas plataformas, por Rumba y sus emisoras que retransmiten a todo el país. Un placer estar de nuevo con ustedes. La economía dominicana está creciendo poco, es la realidad. Cuando hablamos de que la economía crece poco, tenemos que pensar que va a haber menos reducción de pobreza, van a haber menos empleo que se creen. Si hay menos empleo, van a haber salarios menos creciendo más lentamente. También podemos pensar que habrá menos dinamismo económico, menos gente cogiendo préstamos, menos empresas endeudándose para comprar maquinaria, menos contrataciones de nuevos empleados. O sea que es una cadena que uno le está sintiendo. Normalmente el consumidor, o sea, uno, el ciudadano de a pie, lo que ve o lo que piensa es que la economía está lenta. Si usted tiene un negocito, usted que nos Que escuche, no hay dinero en la calle, lo que No hay sea. ve dinero que en no la... hay dinero en la calle, que quizás usted vendía 100 y ahora está vendiendo 85. Ok. Entonces, eso se está viendo de manera muy importante en todos los sectores, pero de manera particular en el sector construcción. Hay una baja. Hay una baja, si en enero cayó más de 7%, unos números bastante pesados. Ahí hay un componente y es que el gobierno, hay que decirlo, debido a que está gastando en actividades poco productivas, nóminas, pensiones, subsidios, no le queda casi dinero para gastar en obras públicas. Construir hospitales, aulas, carreteras, asfaltar una calle. Entonces, eso está empujando a la baja la construcción. Pero también recordemos que actualmente el país tiene un ciclo de tasas de interés altas. Si usted va a coger un préstamo ahora, la tasa de interés está relativamente alta. Entonces, si usted es una persona que quiere comprar una casa, cuando ve que califica, pero si la tasa está en 15 y antes estaba en 10, usted va a pagar una cuota de préstamo mucho más alta. ¿Y qué hace? Bueno, pospone esa decisión de comprar de casa y no toma el préstamo. Por lo tanto, esos dos factores están golpeando de manera importante en estos meses a la construcción. ¿Y cómo entonces se puede contrarrestar el hecho de que cada vez, no me estoy refiriendo a este gobierno en específico, a nivel general, cada vez que hay un discurso oficial, se habla de la República Dominicana está creciendo un tanto por ciento, la República Dominicana está creciendo un tanto, incluso en las últimas declaraciones oficiales, siempre se incluye esa palabrita de que la República Dominicana ha crecido un tanto por ciento. ¿Cómo uno puede contradecir eso entonces? Porque si lo dice la oficialía, la gente regular dice, ah, no, esa es la información oficial y tiene que ser verdad por obligación. Sucede que en 2024 el país creció, la economía de República Dominicana creció un 5%. Antes de pandemia se crecía habitualmente un 6%, o sea, ya estamos creciendo menos. Ahora, si uno coge el promedio de 2023 y 2024, ahí estamos creciendo 3.5, 3.7%, lo cual es bajo para los estándares o la historia de República Dominicana. Y ya en enero de este año vamos por 2.2. O sea que este yo creo que va a ser un año de poco crecimiento, salvo que se aclaren los planetas, ¿no? Al final de 2025. Creo que hay retos importantes. Como dije, eso se está viendo y se comenzó a ver sobre todo a partir de octubre, noviembre del año pasado, que hay una ralentización de la actividad comercial. Antes de venir para acá, yo busqué el acumulado de enero y febrero de este año de cómo van los principales impuestos al consumo, ITEVIS, compras de vivienda, y están creciendo muy poco respecto a enero, febrero del año pasado. Y eso lo que te dice a ti es que si hay poca recaudación de ITEVIS es porque hay poco dinamismo comercial. Y es precisamente lo que vemos en la calle, poco dinamismo comercial. Entonces, ¿qué impacto tienen o han tenido o van a tener las políticas económicas implementadas o que está implementando el Banco Central? O sea, en este proceso que ya viene de hace un tiempo y que se proyecta que termine peor en este año, ¿qué impacto tiene y cuáles son esas medidas que puede hacer tanto el Banco Central y el gobierno para que quizás no afecte tanto o no sea tan negativo? Mira, el Banco Central está en una situación de disyuntiva, en el sentido de que puede o hacer cosas, implementar políticas para que el país crezca más, o puede implementar políticas para
evitar que el dólar siga subiendo. Y si implementa una, pues tiene el efecto de la otra, o tiene el efecto que buscaría evitar con la otra. En este caso, yo creo que el Banco Central está prefiriendo lograr estabilizar el dólar, que creo que lo ha ido logrando en los últimos 4 o 5 días. Pero eso se logra básicamente con tasas de interés más altas. Mientras las tasas de interés sean altas en Estados Unidos, las de República Dominicana deben seguir altas para evitar presiones del precio del dólar. Y es efectivamente lo que estamos viendo. Ahora, si mantenemos tasas de interés altas en República Dominicana, pues menos gente va a coger dinero prestado, menos personas van a motivarse a gastar su dinero y prefieren ahorrarlo en un certificado de inversión. Por lo tanto, hay menos dinero circulando y menos actividad económica a fin de año. Hoy se espera que hable Trump a las 4 de la tarde y están hablando de medidas impositivas que pueden ser la eliminación de aranceles. Entonces, en un panorama catastrófico que nosotros tenemos, porque todavía no sabemos qué va a decir Trump respecto a República Dominicana, ¿cuáles serían las consecuencias de que nosotros a partir de ahora tengamos que pagar aranceles teniendo una economía, como tú dices, que no ha crecido lo suficiente y que nos pongan ahora otra cosita desde Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que esperar. Hoy es Liberation Day, como le dicen, el día de la liberación. El presidente Trump va a anunciar aranceles. Hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar al final. Hay que esperar a que se haga el anuncio. Pero si se materializa el escenario donde se ponen aranceles a bienes que entran a Estados Unidos de diferentes países, en Estados Unidos subiría el precio de esos bienes, pero también subiría el precio de insumos que se usan en Estados Unidos para producir otros bienes. O sea que subirían los precios en Estados Unidos. Si sube los precios en Estados Unidos, el Banco Central Americano, que se llama la Reserva Federal, va a preferir mantener las tasas de interés altas en Estados Unidos, hasta tanto la inflación comience a bajar. Y si eso sucede, bueno, Estados Unidos crece menos, pues las tasas de interés están caras. Si Estados Unidos crece menos, nosotros crecemos menos. Pero también, si allá las tasas de interés están altas, las nuestras tienen que mantenerse altas. Porque si bajan, entonces tenemos mayores presiones para que el dólar aumente de precio. O sea que es un escenario complejo. Yo siempre destaco que el Banco Central es un Banco Central bien dirigido, muy profesional y que ha hecho un buen trabajo tratando de mantener con cierto control el precio del dólar. Entonces, para ponerlo llano, me imagino que si no estuviera ahí el actual gobernador, don Héctor Valdés Albizu, que es un veterano de muchas batallas, pues probablemente el dólar fuera mucho más caro de lo que hoy es. El turismo y la zona franca, ¿estos siguen siendo los pilares de crecimiento de nuestro país o también están siendo afectados? La zona franca sí, el turismo no. El turismo hasta al menos hasta enero seguía siendo el sector o subsector de la economía que explicaba aproximadamente 40-50% del crecimiento del año. O sea, el turismo está creciendo muy bien. Eso yo entiendo que en los próximos años se va a moderar, porque cuando ya República Dominicana como que logra su máximo de crecimiento del turismo, siempre el turismo dominicano comienza a crecer como crece el turismo mundial, 3-5%, quizás un poco más. Y también porque si en Estados Unidos viene una desaceleración del crecimiento económico, la mitad de los turistas vienen de allá. Entonces, si hay condiciones económicas más duras allá, pues vienen menos turistas. Entonces, ahí se puede esperar una desaceleración. Zona franca se ha visto desacelerándose en los últimos meses y es más que nada porque quienes son los consumidores de los bienes que se ensamblan en zona franca en República Dominicana son empresas americanas. Entonces, con esta cierta incertidumbre que ha habido con el tema de los aranceles, pues esas empresas han sido un poco más cuidadosas y eso se ha visto en menor producción de bienes en zona franca, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel internacional. Un asunto, ¿qué políticas públicas se pueden implementar para contrarrestar ese estancamiento económico en el cual se está enfrentando el país? Bueno, la del libro, o sea, la del libro de texto sería que el gobierno suelte los caballos, en el sentido de que comience a gastar dinero para hacer obras de infraestructura, escuelas, hospitales, calles, puentes, etcétera. Ahora, estamos en una situación fiscal, o sea, en una situación donde la deuda pública está generando unos intereses, un pago de intereses muy elevados, que está consumiendo muchos recursos del Estado. Y también tenemos una situación donde el sector eléctrico está absorbiendo también muchos recursos del Estado,
para el subsidio al déficit financiero de las EDES. Entonces yo creo que el gobierno ahora mismo está en una posición muy compleja donde quisiera, dado las restricciones que hay a nivel de las tasas de interés en Estados Unidos y en República Dominicana, el gobierno quisiera tener la capacidad de gastar mucho en obras se llama gasto de capital, no infraestructura, obras públicas, pero no puede porque no tiene los recursos para ello, a menos que siga endeudándose aún más de lo que está endeudándose y lo que se proyecta es que se endeude en este año. Entonces, las inversiones extranjeras, que siempre se habla mucho de eso, ¿qué papel juegan en el proceso del estancamiento económico o del crecimiento económico? Bueno, aquí llega mucha inversión extranjera, lo que se llama inversión extranjera directa. El año pasado fueron un poco más de 4.500 millones de dólares. Eso asegura que la entrada de dólares sea suficiente para cubrir las salidas de dólares, ¿no? El consumo de dólares para importar, más que nada, o para pagar la deuda pública. Pero yo siempre digo que esa inversión hay que tratar de capturarla, que sea para industria. Industria, es decir, para que se produzcan bienes que nosotros podamos vender en el extranjero. Porque la mayor parte de esa inversión que está llegando es para turismo, construcción de hoteles, pero también para bienes raíces, personas de fuera que quieren comprar una segunda vivienda, una tercera vivienda acá, o para emprendimientos tipo plataformas de alquiler de corto plazo. Cuando tú dices industria es que te generen un empleo sostenible en el tiempo. Claro. O sea, esas personas que estén ahí trabajando por mucho tiempo y enviando todos esos productos hacia afuera. Claro, y también que eso permita derramamiento de conocimiento, que si yo trabajo haciendo, Exacto. no sé, partes para celulares, que eventualmente yo aprenda tanto como empresa y como trabajadores, que pueda moverme a producir otras partes celulares más sofisticadas o incluso a producir los celulares. Yo creo que ese es el gran reto pendiente, eso se llama insertarnos o lograr insertarnos en las cadenas globales de valor, pero de aparatos electrónicos. Ahí está México y Estados Unidos también, tenemos cerca el Canal de Panamá. Para ello, lamentablemente, hay que hacer una reforma importante a nivel de la educación pública que aumente o que logre aumentar los niveles de productividad en el país. Si yo pongo en Google economía dominicana, me aparece Richard Medina. ¿Cómo podemos continuar esta conversación y otras conversaciones contigo? Claro que sí. Lo que antes era Twitter, que ahora se llama X o que forma parte de AX. En @Richard Medina G en Twitter o X. Tienes un reto para la próxima vez que pises esta cabina y es hablar acerca de la economía de los urbanos. Ay, oh my God. Ay. Venimos fuertes con eso. Bueno, fuerte también venimos nosotros en el siguiente bloque.